amigos, hoy vamos a viajar a la China del pasado y vamos a celebrar el Año Nuevo a lo grande. Esta vez hemos venido a las afueras de Changsha, a un parque enorme de 2 millones de metros cuadrados que emula el ambiente de la antigua China. De verdad que es una cosa gigantesca, ¿eh? Te pegas una paliza enorme recorriéndolo y eso que para nosotros ya es el segundo día. Todos los edificios que vamos a ver son nuevos porque el recinto se inauguró hace 2 años y pico, pero la verdad es que están muy bien recreados. Lele y yo hemos solido ir a más de un sitio de este tipo y a veces te decepcionas un poco porque ves que son como de cartón o no son muy fieles a las técnicas de construcción tradicional, pero aquí han puesto mucho cuidado en ello. Bueno, mucho cuidado y mucha pasta porque la broma ha costado casi 1.300 millones de euros, unos 1.600 millones de dólares. No es raro que el gobierno invierta en este tipo de proyectos por su interés cultural, pero en este caso es propiedad de una empresa privada. Niños, dejadme trabajar, por favor, venga ya. Ya veis que ayer también aprovechamos para grabar con el dron. Normalmente lo hacemos con mucho cuidado, pero total que hoy aquí están con un helicóptero y volando casi a ras de suelo. ¿Sabes lo que estás haciendo, Lele? Ni idea. Mucha gente asocia a China con las artes marciales, pero ¿quién practicaba estas artes? ¿Qué función cumplían en la sociedad? Pues por ejemplo, en las 2 últimas dinastías había locales como este donde podías contratar a gente que las dominaba a modo de protección. Estos lugares eran conocidos como Biaoju y en principio ofrecían un servicio de seguridad para el transporte de mercancías. Bueno, no solo mercancías, también podían proteger a viajeros o podían hacer de guardaespaldas. Por ejemplo, los banqueros o los oficiales de la última dinastía solían ser clientes de este tipo de organizaciones. Venían aquí cuando necesitaban transportar o simplemente proteger algo valioso o a sí mismos y estos señores les cobraban un buen dinerito por su seguridad. Hay que tener en cuenta que aquí en Hunan, pero también en muchas otras provincias, sobre todo en las zonas de montaña, solía haber muchos bandidos. De hecho, los hubo hasta hace relativamente poco y algunos se hicieron famosos por unirse a la revolución. Este tipo de negocio funcionó alrededor de 300 años, no es el único sector en el que se emplearon las artes marciales, pero sí uno de los más interesantes. La historia nos cuenta que algunos de los grandes maestros que trabajaron en este tipo de locales tenían un gran dominio de las artes marciales. Pero a lo mejor también tenían empleados que estaban ahí más bien para dar miedo, porque yo me imagino que no pocos bandidos o ladrones de poca monta desistirían con solo ver las armas que llevaban. A menudo se dice que las artes marciales tienen mucho de paripé o de show, y quienes hablan de esa manera lo suelen hacer a modo de desprecio, pero se olvidan de que eso también cumplía una función muy importante, porque el simple hecho de lucir tus habilidades sin llegar a pegar a nadie puede inducir respeto. O sea, se puede decir que las artes marciales de este país fueron una forma muy inteligente de evitar la violencia real. Sobre todo en los viejos tiempos, antes de llegar a las manos había que pensárselo 2 veces porque las consecuencias podían ser muy graves o incluso fatales. Las artes marciales también tuvieron un desarrollo muy importante como forma de entretenimiento. Igual que ocurre hoy en día en lugares como este, en el pasado también había gente que lucía sus habilidades en la calle a cambio de unas monedas. Los artistas que vemos aquí están contratados por el parque y espero que tengan un buen seguro médico, por si acaso. Como es un sitio tan enorme, tenemos que tomar este pequeño transporte eléctrico porque si no es que no llegamos a ver todas las atracciones. De todos modos, a mí personalmente lo que más me ha gustado hasta ahora han sido las danzas del león que se han llevado a cabo aquí, que yo creo que se suelen poder ver en algunos países con una comunidad china potente. Aunque tenemos que decir que para nosotros era la primera vez que lo veíamos en vivo en todos estos años. Bueno, Lele no lo había hecho en su vida. Es que en mi pueblo y en muchas pequeñas ciudades no solemos tener este tipo de espectáculos en Año Nuevo. Ah, o sea que tu pueblo no mola tanto como decías el otro día cuando lo comparabas con el mío, ¿no? A mí este
este espectáculo me ha gustado mucho porque demuestran tener mucha habilidad en unos cuantos aspectos. Porque no solo son las acrobacias, también hay una parte muy importante de coreografía y de imitar los movimientos o el comportamiento de una especie de león mitad real, mitad mitológico. 你们练这个练了多少年了？其实我们有一个统一有一个规划，因为我们是从小学那里就开始练地上的初中练地上的，然后我们职业中学的时候就开始练棉花桩。每天要练多长时间？每天基本上上午的时间和晚上的时间都是在训练，然后上午的时间就是进行那个读书啊，也是什么，还有我们市里面省里面呢，就直接有一间大学是专门录取这个这个课程的。哪个省？广西。危不危险？这个肯定危险，当然危险。这个出过事故没有？受过伤没有？都会有，因为有时候你训练不小心啊，或者是注意力不集中啊，这个都会有。对，我也觉得会掉下来。会，因为表演当中偶尔也会，这个东西不是说100%，主要是我们队员能够休息好啊，想要训练好啊，然后体能好啊，然后状态好，你上去上面就没什么问题。要到多少岁？比如说这个舞狮的话，基本上14到16岁都可以了。对，因为偶尔会去有些配角的时候你都可以上啊。也说专门像这种单场次的，就是大年龄的，也说功底好一点的上。然后一直可以到多少岁呢？一直可以到30来岁。然后30来岁就退休了，像我这样的都退休了。对，所以你现在是教练啊？对，领队那种。对。Esa super espada que ves aquí es para caminar sobre ella. Eso es, se trata de un espectáculo típico de algunas minorías como la Miao. Mencionamos a los Miao porque hay bastantes en esta provincia. Pero ayer cuando vimos el show nos dijeron que el maestro era de la minoría Chang de la provincia de Sichuan. Y nada, fue bastante curioso. Al principio hicieron como una especie de ritual con unas ofrendas. Luego el maestro se subió al sable o a la espada gigante. A mí no me pareció para tanto, la verdad. Dije, va, yo después de un par de calimochos también me animo. Pero luego lo hizo encapuchado, o sea, se supone que a ciegas. También se atrevió marcha atrás y para colmo nos hizo unas acrobacias al final que yo me quedé a sus pies. Porque el señor maestro no es un veinteañero precisamente y eso tiene mucho mérito. Que los de la danza del león a lo mejor se arriesgan más, vale, pero son unos chavales. Este señor como se caiga de la espada a lo mejor se jubila. Antes os hemos dicho que los edificios parecen muy reales y es que algunos lo son. Nos han dicho que los han traído de zonas en las que estaban sufriendo deterioro. Y aquí al tenerlos juntos los pueden cuidar o mantener de forma más eficiente. Porque además como tienen tanta madera son muy difíciles de conservar o restaurar. Por ejemplo, esta que os estamos enseñando ahora viene de la provincia vecina, de Guangxi. Nosotros nos hemos encontrado con esta realidad en unos cuantos pueblos y aldeas de este país. A veces se nos olvida que hablamos de un país en vías de desarrollo y mantener todo esto suele salir muy caro. Por lo que hemos entendido, en este caso el traslado y la renovación han costado unos 2,5 millones de euros. También hay unos edificios enormes de estilo tradicional, pero son nuevos. Yo personalmente creo que son una forma de reimaginar el pasado con un extra de grandiosidad. Esta es una antigua corte judicial, en chino se llamaban yamen. En esta sala es donde se escuchaba a los acusados o a las partes implicadas en el conflicto y si resultabas condenado, dependiendo del tipo de crimen que cometieses y de su gravedad, podías acabar recibiendo una cantidad por determinar de palazos en el culo para mayor humillación. Yo necesito uno de estos para Javi. Eso no aguanta, con mi culo se rompen dos. A ver, vosotros a lo mejor no os dais cuenta porque estáis viendo esto cómodamente, pero nosotros vamos a contrarreloj sin comer ni ir al baño porque no nos da tiempo a ver todo lo que ofrecen aquí. Y eso que el parque es relativamente nuevo, todavía tiene mucho espacio por aprovechar. O sea, muchos establecimientos todavía están por abrir. Con el show de las artes marciales se ha calentado un poco el ambiente y ahora por la noche llega la guinda del pastel. Ya están encendiendo las luces, mucha gente de hecho viene especialmente por ello y también por los fuegos artificiales que veréis enseguida. Pero además de la pirotecnia clásica, por así decirlo, que podemos encontrar en muchas partes del mundo, aquí han traído a unos artistas que utilizan un método muy antiguo de más de 2000 años de historia que consiste en utilizar hierro fundido. Cuando está bien caliente le pegan un golpe y las virutas saltan formando un efecto muy llamativo. De hecho hay que tener cuidado, no puedes estar ahí cerca mirando. Nosotros grabamos un poco con el dron y nos dio un poco de miedo que le saltase algo de hierro fundido y adiós. Ahí van los fuegos artificiales. ¡Yepa!
con música de fondo, aunque vosotros no la escuchéis muy bien, porque es que si grabamos allá no se puede, es un jaleo. Y luego ponen las fuentes del lago en marcha, con las luces y todo, precioso. Pero eso no es todo, porque luego encienden una hoguera y forman ahí una especie de aquelarre chino con un ambiente tremendo. Yo ayer había momentos que decía, ¿pero esto qué es? Hay tanta gente descamisada, dando vueltas alrededor del fuego, bailando... Bastante libertinaje, ¿eh? Para que luego digan que en este país no hay juerga. ¡Joder, que no! Oye, que todavía no hemos dicho cuánto cuesta la entrada. Pues son casi 13 euros por persona. Pero también ofrecen un bono para todo el año que cuesta unos 50 euros. No está nada mal, porque si vives más o menos cerca y tienes niños, es un lugar bastante interesante en el que pasar el tiempo libre. Hay un montón de diversión y si estás un poco atento puedes aprender sobre cultura e historia. También están construyendo vivienda pegada al parque. A lo mejor no sería una mala idea ahora que estamos planteándonos lo de establecernos en Changsha. Yo creo que aquí se podrían grabar muchos vídeos, no sé a vosotros qué os parece. Está un poco alejado del centro, como a 1 hora conduciendo, pero muy cerca del campo. De hecho, en los alrededores son todo pueblos y aldeas. Hasta hemos visto búfalos de agua, no los hemos podido grabar porque teníamos prisa al venir. Bueno, ya nos diréis qué os parece, aunque tampoco nos comprometemos a nada, que comprar una vivienda es asunto muy serio. Eso es todo por nuestra parte. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde tenéis más contenido como directos y mis clases de mandarín. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Hasta luego!